¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a irlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
Qué gozo que una vez más podemos llegar a sus hogares y les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo que llegue a cada uno de ustedes. Y bueno, en estos días estábamos reflexionando lo que se ha podido hacer durante estos 4 meses de la pandemia. Misión Mundial ha podido ayudar a varias familias con necesidades. Se ha podido abrir las puertas para que la palabra de Dios llegue a sus hogares por línea. Se ha podido tener estudios bíblicos por teléfono, por video, y hemos escuchado tantos buenos comentarios de lo que Dios está haciendo en la vida de cada una de las personas. Y bueno, no termina ahí, sino que junio 14, este domingo 14, vamos a poder abrir las puertas del Templo de Misión Mundial a las 12 del mediodía. Así que si vives cerca de Aliso Viejo y gustas visitarnos, serán bienvenidos. Habrá requisitos, pues todavía tenemos que cumplir con lo que nos están pidiendo, la mascarilla y tener 6 pies de distancia, pero de todas maneras vamos a poder abrir el templo, así que si puede, ahí a las 12 lo estaremos esperando. Y bueno, ¿por qué no nos preparamos para escuchar la palabra que el Señor le ha dado al pastor González? Sigue la segunda parte de la oración, así que pongamos atención, abramos nuestros corazones y que el Señor me los bendiga a cada uno. Bienvenidos una vez más a su programa, la Misión Mundial de nuestro Señor Jesucristo, donde creemos que su palabra tiene que ser predicada a todo ser humano en la tierra. Y vemos que hoy en día a través de estos medios podemos llegar a diferentes lugares y nos da gusto poder llegar hasta a su hogar y poder compartir con usted lo que Dios tiene preparado en este día para nosotros. Hemos estado hablando acerca de lo que es el aspecto, podemos decir, si no el principal, uno de los más principales, que es el área de la oración. Y decíamos de que la mayoría de los humanos, de una u otra forma, en cierta forma, oramos o hablamos con alguien superior o mayor que nosotros. Y esto, ¿verdad? Cuando nosotros hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo, si hay algo en lo cual nos causa alegría, nos causa gozo, es poder ver nuestras peticiones, nuestra oración, nuestras súplicas, que podemos ver contestadas, siendo manifestada la respuesta de parte de nuestro Creador. Y obviamente nuestro Creador podemos decir, se deleita, se alegra aún más que tú y yo cuando esas peticiones son contestadas de parte de nuestro Dios. Y hablábamos diferentes razones por qué debemos orar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. También decíamos la esencia de cómo Jesús, en una y otra manera, Él citó o enseñó lo importante y lo necesario que es la oración en cada uno de nosotros. Entonces hacíamos énfasis en lo que era, dijéramos, la manera o la forma basada en lo que es en el tabernáculo. Mencionamos cómo en esta oración, ¿verdad? Este predicador hace unas comparaciones en las cuales son las que hemos estado compartiendo. Primeramente, que nuestro cuerpo se compara a lo que era el tabernáculo en aquel entonces. Y estábamos mencionando cómo dijéramos, a la primera parte donde el sacerdote pasaba, era en el altar del holocausto, que era precisamente donde se ofrecían los sacrificios. Y hacíamos énfasis que el sacrificio perfecto, el sacrificio máximo, lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, para redimirnos del pecado, de la muerte, de la maldición, de la condenación. Y por ello es que tenemos hoy en día vida en nuestro Señor y la tenemos en abundancia. De ahí mencionábamos que era el segundo aspecto donde llega lo que es la parte al altar de bronce. Decíamos cómo en esta parte cada uno de nosotros
uno de los principios que podemos tener para analizarnos a nosotros mismos cada día es ir a través de los 10 mandamientos, donde el Señor, por medio de su palabra, nos enseña, por un lado, qué debemos de hacer y de otra manera, si lo decimos, qué no debemos de hacer. Y podemos mirar cómo esto nos cubre prácticamente, en cierta forma, casi todos los aspectos de nuestro diario vivir. Ahora vamos a entrar al tercer área donde el sacerdote entra, y en Isaías capítulo 11, el versículo 2, el profeta Isaías hace referencia a lo que es el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor. Y cuando entramos lo que es en el lugar, vamos a decir el lugar santo, en el lugar santo se encontraban primeramente lo que era el candelero o el candelabro, donde tenía, dijéramos, la base principal, y a los lados tenía tres arcos a cada lado, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y en cada uno de ellos el profeta Isaías habla precisamente cuando llega, vamos a decir, el sacerdote a este punto, donde aquí entra donde nosotros, si hay una cosa en la cual no podemos ni debemos de limitarnos, es pedirle al Señor en algunos aspectos de los cuales vamos a estar considerando. Una de las primeras cosas que menciona Isaías en el capítulo 11, como he mencionado, lo primero dice que viene lo que es el Espíritu de Jehová, y lo describe primeramente con espíritu de sabiduría. Si hay algo en lo cual tú y yo creo que nunca va a ser suficiente lo que pidamos al Señor en este aspecto, que le pidamos sabiduría, donde podamos llegar, dijéramos, en la sabiduría, como dice el apóstol Santiago, una sabiduría que es de lo alto, una sabiduría que es pura, que es pacífica, llena de buenos frutos, donde nosotros con esta sabiduría podemos llegar a aplicar o a vivir los principios que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y de la misma forma, cuando nosotros nos damos a la tarea de estudiar su palabra, que haya en nosotros un espíritu de conocimiento y ciencia, para poder ir entendiendo cada día más claramente lo que Dios nos comunica por medio de su palabra, que cuando estudiamos su palabra venga, dijéramos, esa revelación de parte de Dios, ese conocimiento, esa ciencia, para que primeramente podamos, obvio, entre más claro y más amplio vayamos teniendo el conocimiento de parte de Dios en nuestra vida, creo que nos podemos guiar de una manera más recta, de una manera más correcta, de una manera más perfecta delante de los ojos de Dios. El tercero que menciona Isaías es espíritu de consejo. Si hay a alguien que nosotros podemos venir con toda confianza, es a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, para pedir consejo, para cuando nosotros nos toca hablar, que haya palabras donde podamos de alguna manera ser guiados por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, donde podamos hablar palabras con sabiduría, y sobre todas las cosas el consejo de parte de Dios cuando tenemos que tomar decisiones, ya que normalmente la mayoría de los días nos toca tomar decisiones, y qué mejor que podamos poder tener el pleno consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo, como dije, por medio de su palabra y por medio de su precioso Espíritu Santo. Lo otro que menciona habla acerca de lo que es el poder. Dijéramos el poder, la unción, la autoridad de parte de Dios.
Y aquí es donde nosotros vemos cómo el Señor les dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Si hay una de las áreas que, sobre todo aquellos que Dios nos ha llamado a compartir su palabra, a servir, a ministrar su palabra, si hay una de las cosas que necesitamos es el poder, la unción, la autoridad de parte de Dios, para que sea Dios el que se pueda manifestar a través de la vida de cada uno de nosotros. Y de ahí se habla también juntamente lo que es el conocimiento de parte de Dios. Y como dice uno de los profetas, si hay algo en lo que el hombre se debe de halagar, es en conocerme a mí, dijo el Señor. Esto lo dice el profeta Jeremías. Y los últimos dos aspectos, que es el temor de Jehová. Ese respeto, esa reverencia hacia nuestro Dios, estando conscientes que Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe y un Dios omnipresente que está en todo lugar. Que de la forma en que nosotros de alguna manera, si guardamos o guardábamos respeto hacia nuestros padres, normalmente no hacíamos cosas indebidas, sobre todo cuando ellos estaban presentes. Y de esta manera, cuando nosotros estamos conscientes que la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, entonces ese respeto, ese temor al Señor es el que nos va a refrenar para no hacer el mal, para no hablar lo que no debemos de hablar, para no hacer lo que no debemos hacer. Es ahí donde el temor de Jehová va a ser para nosotros una protección para no caer en el pecado. Y lo último que dice en este pasaje, espíritu de santidad. Y si lo pudiéramos decir en resumidas palabras, cuando nosotros le vamos pidiendo al Señor cada día, en cada una de estas áreas, esto nos lleva a la esencia principal, que es vivir apartados del pecado y dedicados al servicio del Señor Jesucristo, que en una forma pudiéramos decir cómo podemos describir la palabra santidad. Y el mismo Señor lo dijo de esta manera: sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Si hay algo en lo cual como seres humanos luchamos en tres aspectos. Primeramente, luchamos contra las acechanzas del enemigo, luchamos contra la corriente de este mundo y luchamos contra la misma concupiscencia de la carne. Y aquí es donde nosotros, al estar, vamos a decir, pidiendo al Señor cada una de estas virtudes, que se vayan manifestando cada día más en nosotros, llegamos nosotros al punto donde podemos ir viviendo cada día una vida agradable a los ojos de Dios. Y esto lo podemos mirar después que esto nos da gracia de la misma manera delante de los hombres. Porque en cierta manera, cuando tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, el día de mañana, si alguien nos señala, que nos señale por hacer el bien, que nos señale por hacer el bien. Porque vergonzoso es para nosotros, o sería para nosotros, que nos estén señalando por hacer el mal, ya que Dios nos ha llamado a ti y a mí para vivir en santidad. Y alguien pudiera decir, no se deberían de fijar en nosotros, pero déjame decirte una cosa. La gente, así como tú y yo juntamente, nos fijamos en los demás. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros le pedimos al Señor sabiduría, inteligencia, le pedimos consejo, le pedimos autoridad, poder, unción, conocimiento,
que su temor sea el que reine en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todas las cosas su santidad. Y en este aspecto te digo, nunca va a ser suficiente. Y déjame decírtelo principalmente, cuando Jesús habló de la necesidad de orar cada día, esto creo que nosotros lo necesitamos cada día como el pan. Y precisamente hablando del pan, en la otra parte que se componía en lo que era en el lugar santo, estaba lo que era la mesa con los panes, donde se encontraban ahí, ¿verdad? 12 panes. Y aquí podemos ver los panes en cierta manera, de una manera como pudiéramos compararlo o tipificarlo con lo que es la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios nosotros podemos ver en dos formas. Número uno, la palabra, el logos, que pudiéramos decir el ir teniendo ese conocimiento de alguna manera, ese entendimiento, esa revelación de parte de Dios cuando nosotros estudiamos su palabra. Y principalmente lo que es el otro aspecto que viene siendo el rema, la palabra inspirada de parte de Dios que es para ti y que es para mí en ese preciso momento. La palabra, dijéramos, viva, la palabra presente que hace rema, que hace o que genera vida en nuestro corazón. Este hombre describía de esta forma, para hacer una diferencia en estos dos aspectos entre el logos y entre el rema. Dice, imagínate la palabra como el arroz, o dijéramos nosotros como el hispano, como los frijoles. Imagínate el arroz o los frijoles como el logos no cocinado, que lo tienes ahí la materia, pero no está cocinado. Y por el otro lado, imagínate la palabra en el aspecto como rema, como aquel arroz o aquellos frijoles bien cocinaditos, donde tu espíritu, donde tu alma lo está digiriendo de una manera especial, como Dios habla a nuestras vidas. Y una palabra que te quiero dejar, sobre todo en estos días, porque las cosas que hemos estado viviendo en los últimos meses y ahora en estos últimos días aquí en Estados Unidos, donde se han levantado, dijéramos, a protestas, donde se ha provocado hasta cierto punto un caos. Una de las cosas que provoca esto que hemos estado viviendo es el temor. Y quiero recordarte lo que el Señor nos dice respecto a ello. Primeramente, Él nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y en otro pasaje, Él lo dice de esta manera, no temáis al que mate el cuerpo, mas al alma no puede dañar. Y en otro pasaje que dijéramos muy conocido, cuando le llama a Josué y le dicen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, escucha bien esto, no temas ni desmayes. Y por si fuese poco, dice el Señor, que si el Señor es con nosotros, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Lo hermoso es que cuando nosotros vivimos confiados en nuestro Padre Celestial, no importa cuál sea la peor de las circunstancias que se pueda estar viviendo, si nuestra confianza está plenamente en Él, el temor no tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el otro aspecto está lo que es el altar del incienso. El altar del incienso, si lo miramos nosotros en el libro de Apocalipsis, cuando habla del incienso, dice de esta manera, dice, son las oraciones de los santos que suben.
Y dentro de lo que es la oración, cuando vamos a ofrecer precisamente ese incienso, ahí es donde nosotros entramos una vez más en adoración, reconociendo al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha dado y por lo que Él hará. Exaltamos el nombre del Señor y confiadamente le podemos decir: Señor, te creemos y tenemos plena confianza, Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros. Estamos nosotros confiados, Señor, porque tú vas caminando el día de hoy conmigo. Tú eres soberano, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres omnipotente. Tú eres el todo, Señor Jesucristo. Entonces, en ese aspecto entra lo que es todo lo que es la adoración. Recuerda, por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha dado, un espíritu de agradecimiento, un espíritu de adoración. Y llegamos a la parte principal donde entraba el sumo sacerdote. La parte principal. Y en este aspecto vemos nosotros como cuando el Señor, dice la Biblia, que expiró, dice que el velo se partió en dos, dándonos a entender con ello que tú y yo, ahora, como dice su palabra en el libro de Hebreos, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como sacerdotes podemos entrar. Por eso Hebreos también dice: acerquémonos confiadamente hacia el trono de la gracia. En el lugar santísimo recordamos que estamos viviendo en el nuevo pacto, donde Cristo Jesús, cuando ofreció su vida en sacrificio y dijo estas palabras: consumado es. Se ha completado, se ha cumplido, la deuda ha quedado pagada. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que ya no, dijéramos, ganamos tanto los méritos de Dios por lo que hacemos, sino más bien por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Porque por medio de ese precioso sacrificio que Él ofreció por nosotros, Él pagó la deuda. Por eso la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de parte de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora puedo mirar yo la ley de una manera diferente, donde antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Y aquí entonces entra lo que es la gracia, el regalo divino de parte de Dios que ninguno de nosotros merecíamos, pero fue precisamente por su amor que manifestó esa gracia divina para cada uno de nosotros. Ahora, por medio de esa palabra que miramos, nosotros podemos tener el camino claro de lo que Jesús nos ha enseñado, cómo podemos agradarle a Él. Y como decía, podemos ver que nuestra salvación no es por fuerza humana, no es por sacrificios humanos, sino es por la fe y la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a este punto, aquí es donde llega el momento, vamos a decir, de lo que es ahora la intercesión, donde nosotros vamos a pedir a Dios primeramente por las cosas que son, dijéramos, que son importantes para la eternidad. Y aquí es donde vamos a pedir, te voy a mencionar una lista, primeramente, ¿por quién podemos pedir cada día? Número 1, si tú eres casado, eres casada, es pedir por tu pareja. Eso es lo primero que te invitamos a que hagamos. Cada día pedir por tu pareja.
En segundo lugar, pedir, si eres casado y tienes hijos, pedir por tus hijos. Si ya quizás tú eres abuelo, algunos ya por aquí estoy seguro que más de algunos ya somos abuelos, pedir por nuestros nietos, por nuestra descendencia. De allí pedir por lo que son nuestros familiares, nuestra familia extendida. Puede pedir por lo que son, dijéramos, a los hermanos en la fe. Pedir por nuestros conocidos, pedir por nuestros amigos y ir un poquito más allá, pedir por nuestros enemigos. En otras palabras, pedir, si lo pudiera decir de esta manera, pedir por toda la humanidad. Y cuando nosotros entendemos aquí en esto, sabemos que lo más importante que Dios creó es al hombre a quien le ha dado un alma. Y obviamente dentro de esa alma, aquí son las áreas donde cada uno de nosotros podemos o pudiéramos decir debemos o deberíamos estar constantemente pidiendo al Señor. ¿Cuáles son esas áreas? Número 1, pedir por la salvación. Porque si hay algo que realmente vale la pena pedir y obviamente el ser humano tener, es la salvación de su alma. Es el perdón de sus pecados. Y déjame decirle que esto, todo ser humano que ha venido a este mundo, necesita lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle ese perdón divino que solamente Dios puede dar al hombre. Esto nosotros no lo podemos pagar, no lo podemos comprar, no importa cuántos esfuerzos, cuántos sacrificios el hombre haga, el perdón de sus pecados solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo cuando reconocemos primeramente que somos pecadores. Y de la misma manera reconocemos que el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor por medio de ese precioso sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que es la parte esencial, la parte primordial, que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El estar pidiendo continuamente, día a día, por la salvación, ya sea, como dije, de familiares, de conocidos, de amigos, de compañeros de trabajo y aún, como dije, por nuestros enemigos, para que el Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de ellos como la ha tenido de la misma manera de nosotros y perdone todas sus iniquidades. Una vez que la persona ha recibido ese mayor regalo de parte de Dios, que es el perdón, Jesús mismo les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y cuando Jesús hablaba de esto, Él hablaba acerca de lo que era la experiencia del creyente cuando llega el momento en que recibe el regalo o el don del Espíritu Santo, siendo manifestado de una de las formas principales, como lo vemos de acuerdo en su palabra, hablando en otros idiomas, hablando en otros lenguajes, como lo podemos mirar en todo lo que es principalmente el libro de los Hechos, como la Biblia nos narra una, otra y otra vez la experiencia que vivieron desde primeramente los apóstoles y aquellos 120 discípulos estando en el aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y glorificaban a Dios.
¿Por qué digo esto? Porque para caminar con el Señor, si hay algo que nos va a ayudar a nosotros, es poder tener precisamente al Espíritu Santo, como dice su palabra, que es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, en otras palabras, es tener Dios mismo morando en nosotros. Y es una de las cosas que, como dijo el profeta Joel, cuando habla acerca precisamente del Espíritu Santo, donde dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y cuando vemos nosotros este pasaje, esa promesa, ¿verdad? La podemos ver, primeramente en lo que fueron los apóstoles, y de ahí sucesivamente hasta estos días, si tú le crees. ¿Por qué digo esto si tú le crees? Porque la Biblia dice muy claramente que la fe es necesaria para que podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, al que cree, todo le es posible. Hay personas que por una u otra razón sencillamente no creen este aspecto, y obvio, al no creerlo, hay toda la seguridad de que no lo vayas a recibir. Pero si tú abres tu corazón y lees por medio de la palabra y te das cuenta de que todo esto está, dijéramos, documentado en la palabra de Dios, tú también lo puedes experimentar. De allí también entendemos cómo los espíritus vienen o pueden venir a poseer el cuerpo de las personas, y ahí es donde nosotros pedimos al Señor por liberación. Liberación de toda acechanza del enemigo, de toda acechanza de las tinieblas, donde es el Espíritu Santo y la palabra de Dios la que nos hace libres. Por eso miramos cómo el Señor, tanto los apóstoles y aún hoy en día, hombres, ¿verdad?, y mujeres ungidos bajo la unción, la autoridad del Espíritu Santo, ora, y aquellas personas que están poseídas de malos espíritus son liberadas en el nombre glorioso de Jesucristo, ya que una de las señales que dijo el Señor, dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dice, echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Y juntamente con ello vemos el otro aspecto, pedir por la sanidad. Y cuando hablamos de la sanidad, te lo voy a decir en esta manera. Primeramente, darle gracias a Dios por la sanidad que Él ha traído a nuestro cuerpo. De la misma forma, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para cuidar nuestro cuerpo, para que no seamos nosotros mismos los que estemos provocando la enfermedad. Y número 3, si la persona está en enfermedad, creemos de la misma manera que así como Jesús, así como los apóstoles y así como hoy en día vemos, cuando pedimos al Señor con fe, creyendo, podemos ver la mano de Dios obrando, sanando los enfermos en el nombre glorioso de Jesucristo. Y para ir concluyendo te menciono 3 más, lo que son los dones espirituales, donde tú y yo podamos pedir al Señor que los dones que da Dios por medio de su Espíritu Santo puedan fluir, puedan abundar cada día más y más en cada uno de los creyentes, con 2 propósitos: para continuar edificando y expandiendo el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera para edificación de nuestras propias vidas, ya que cuando ministramos a otro, edificamos a los demás y nos edificamos a nosotros mismos. Los dones espirituales de parte de nuestro Dios, que encontramos principalmente en el libro de los Corintios, donde lo describe, y parte podemos verlo también en el libro de los Romanos, capítulo 12. Por último, lo que es el núcleo, la unidad familiar. Recordemos nosotros que si la familia está unida, una familia saludable,
esa familia va a poder caminar mejor y pudiéramos decirlo de una manera más ligera, de una manera más fácil, caminar con el Señor, que cuando las familias están desunidas. Y ahí es donde tenemos que orarle al Señor para que cada uno, tanto como el padre de familia o el esposo, pueda desarrollar su papel, su rol como Dios lo ha enseñado, de la misma manera que la esposa o madre de familia también pueda desarrollar su papel de acuerdo a lo que Dios enseña por su palabra. Y de la misma forma los hijos hacia los padres y a la vez entre hermanos los unos a los otros, que haya esa unidad familiar. Y para concluir, en el aspecto económico, donde le digamos al Señor, como dice su palabra, no me des pobreza, tampoco me des riqueza, manténme del pan que es menester. Porque no sea que siendo pobre hurte, o no sea que siendo rico diga quién es Jehová. Como dijo el apóstol Pablo, que sea el Señor el que nos dé ese balance. Y dentro de ello nosotros le podamos pedir al Señor estas cosas. Le podamos pedir primeramente que nos dé un espíritu de diligencia, donde hagamos nuestro trabajo con diligencia, para que de allí podamos tener plena confianza que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sus bendiciones que sobreabunden, para que abra nuestro entendimiento y podamos hacer nuestro trabajo de una manera más sabia, de una manera más apropiada ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, y que nos dé un espíritu para poder administrar sabiamente los bienes que Él nos ha dado, siendo su glorioso reino la prioridad de nuestra vida. Y pedirle esa protección al Señor, que sea Él el que reprenda al devorador, que sea Él nuestro seguro de vida. Escuchando todo esto, en cierta manera, en resumen lo que estamos compartiendo, hemos compartido un promedio de unos 35 minutos. Cuando tú y yo se lo hablamos al Señor detenidamente en cada uno de esto, fácilmente, con lo que hablamos la vez anterior y con lo que estamos compartiendo el día de hoy, fácilmente tú puedes llegar al punto donde con confianza, cuando venga el Señor, no te tenga que decir, mi hijo, mi hija, ¿no habéis podido velar ni una hora? Porque cuando nosotros entendemos esto, creo que esta es una de las prácticas, como lo hemos dicho, más importante y lamentablemente en algunos la más descuidada. Sea el Señor Jesucristo el que nos ayude para que podamos nosotros ejercitarnos en este aspecto como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Y como lo decía, si tú quizás no sabes cómo hacerlo, pídele al Señor. Dios va a ir abriendo tu mente, va a ir abriendo tu entendimiento. Señor, yo quiero aprender cada día más a orar. Y si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, te invitamos a que hagas el día de hoy a Jesús el Señor y el Salvador de tu vida. Porque recuerda que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nuestra vida está destinada al infierno, al lago de fuego, al fracaso. Mas sin embargo, con Él podemos tener vida, podemos tener gloria, podemos vivir en una vida abundante que el Señor Jesucristo nos enseña y nos promete por medio de su palabra. Así es que yo te invito el día de hoy, según cuál sea tu situación, no importa, Dios está con los brazos abiertos para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. Te invito allí donde estás, incline tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día que nos has concedido poder
compartir, Señor, principios fundamentales y hasta cierta manera, Señor, principios básicos de cómo, Señor, cuando nos presentamos delante de ti, podamos, Señor, hablarte, Señor Jesucristo. Que podamos hacerlo, por un lado, Señor, con entendimiento y de la misma manera lo podamos hacer en el Espíritu, Señor Jesucristo. Y la oración, Señor, reconocemos que es una parte fundamental, Señor, para cada ser humano que busca, Señor, acercarse a ti, que busca, Señor, conocerte, que busca hacer tu voluntad, Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú el que nos des el deseo y sobre todas las cosas la necesidad, Señor, de estar continuamente, Padre, buscando tu presencia a través de la oración y sobre todo, Señor, donde nos podamos gozar porque tú contestas nuestras oraciones, Padre, porque tú atiendes a nuestras súplicas, tomando las palabras que tú dijiste en una ocasión, Señor, cuando como humano orabas. Padre, yo sé que siempre me oyes. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos preparándonos para regresar al templo y ahí, con la ayuda del Señor, continuaremos primeramente Dios transmitiendo lo que es el mensaje de la palabra de Dios para que tú que estás fuera del área, pues puedas continuar escuchando la palabra si así el Señor lo permite. Bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias. Sweet to